Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres corriendo, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091 335 990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, ¿cómo están? Una vez más aquí desde el Museo Támaro con un nuevo streaming para compartir con ustedes, conjuntamente con 970 Universal en este viernes 21 de agosto. Ya pasamos la mitad de agosto con mucho frío. Estás en el Museo Támaro, que pertenece a Casa Támaro, que desde 1888 diseña y fabrica plaquetas, medallas, insignias, trofeos y premiaciones. Está en la calle Juncal 1429 y el museo en Juncal 1425. El teléfono 2915-9915 o el WhatsApp 099-259-511. Aquí podés apreciar las pinturas de Jorge Aramendía Paisé. Y hablando de pinturas, si usted quiere pintar su casa, llame a Barraca Dúo. La Barraca Dúo está ahí en la calle José Valles y Ordóñez, expropios, esquina Comodoro Coe. Ahí tiene todo el asesoramiento para más de 30.000 colores a elección para personalizar su dormitorio, su cocina, su baño y también, ¿por qué no?, su azotea. Ahora que viene la primavera, hay que aprovechar para impermeabilizar y quitar esas humedades que dejó este crudo invierno. Programón, y ya estamos en la mesa con el doctor Jaime Rosquier. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo lo trata el frío, Jaime? Bueno, usted ve que estoy vestido con la campera de invierno. Sí, sí. Hay que cuidarse. Muy hostil el día de hoy. Sí, el cuerpo hay que sentirlo y responder a él. Exacto. La temperatura es muy importante para todas las funciones celulares, para el mantenimiento del corazón, de los músculos y del cerebro. Y de otras partes más que vamos a hablar hoy. Exactamente. Muy bien, esas partes tabú a veces para mucha gente, ¿verdad? Bueno, ¿sabe que hay 3 tabúes? 3 tabúes. Que se manifestaron en la epidemia de SIDA. Ajá.
el tabú de la muerte, Ajá. porque antes los SIDA se morían, ahora no. Sí, había como un eslogan SIDA o vida, decía. Exactamente, fue la Sí. primera campaña que tuvo sus críticas Claro. y que por suerte se pudo minimizar a partir del año 1996, en que apareció la medicación triple viral. Y yo les puedo mostrar acá un conjunto de trabajos que se hicieron antes de la epidemia, en 1984, 1986. Ajá. Ya apareció el primer caso en 1986, pero el programa no se instituyó. En 1987 se aprobó el programa nacional con colaboración de la Organización Mundial de la Salud. 1988 en marcha, 1990, y después pasé yo al Banco de Previsión Social y se creó el programa de salud laboral y de prevención en el trabajo, donde en el 96 aparece el triple plan. Ahí dejaron de morir los SIDAs y los VIH, y en el 2000 la revista Nexo del Banco de Previsión Social emite una hoja con los conceptos sobre los adelantos científicos en ETS, enfermedad de transmisión sexual y en SIDA. Pero yo, antes de enfocarme en el tema de hoy, tenía un proverbio indio. De la India. De la India. Que me gustó porque los hindúes de la India elaboran frases breves de sabiduría tradicional vinculado con la cultura, las lenguas y las tradiciones, basados en textos, religión o en la naturaleza. Ajá. Entonces voy a mencionar un proverbio indio de la India, basado en la naturaleza, que dice así: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para ellas mismas, sino que vivir para los demás es la regla de la naturaleza. Exacto. La frase enseña que lo más valioso no existe para una ganancia personal, sino para aportar algo más a los demás. El refrán parte de dos imágenes de la naturaleza: un árbol que da frutos pero que no los consume, un lago de agua pero que no lo bebe. Ambos existen de una forma generosa. Proveen, sostienen y alimentan a otros. La frase sugiere que la sabiduría humana debería funcionar de un modo parecido, si no se vuelve egoísta. Claro, exacto. O sea que lo importante en la vida es saber dar. Y el que da, recibe. Y el que no da, no recibe. Claro, exacto. Esa es mi opinión. Sí, sí. Bueno, entonces voy a decir que hoy vamos a tratar de los mitos que faltaba mencionar en la semana anterior. Porque hablamos de mitos y falacias. Exactamente. Sí. Y voy a mencionar los que mencionamos, que a lo mejor se olvidaron. Dimos mitos sobre sexualidad de la mujer, sobre sexualidad del hombre, Ajá. en torno a la relación, en torno a la respuesta sexual humana, mitos sobre la masturbación, mitos sobre los roles y la orientación sexual, y mitos sobre los métodos anticonceptivos que están dispuestos acá, que son masculinos y femeninos. Exacto. Y hoy vamos a hablar de los mitos en torno a las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales dos son fundamentales: la sífilis y la gonocoxia, que es lo que vulgarmente se llama purgación. Y Gonocoxia. ¿Es gonorrea? Gonocoxia. ¿Gonorrea es lo mismo? Gonorrea o gonocoxia es lo mismo. Ahí está, perfecto. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Hay 10 o 20. Porque hoy en día, y acá hay
un folleto de enfermedad de transmisión sexual del año 84 que daba las primeras enfermedades que se mencionaban: la gonocoxia, las uretritis no gonocóxicas, que es cuando no es el gonococo, las clamidias, los micoplasmas, enfermedad de Nicolás y Fabry, etcétera, etcétera. Yo no los voy a inundar con nombres científicos porque no corresponde. Hay bacterias y hongos ahí. Hay bacterias, hongos y virus. Y virus, perfecto. Y hay uno que no figura en ninguno de los textos, que es muy importante hoy en día, que es el HPV. Sí. Y el HPV mata a las mujeres por cáncer de útero o por cáncer de laringe. Hay actores de teatro y de cine que han muerto o han tenido que operarse por cánceres de cuerdas vocales por haber tenido relaciones con personas por sexo oral que han tenido HPV. Claro. Y el HPV se contagia de varón a mujer y de mujer a varón. Entonces hoy en día existe en el Uruguay la vacuna del HPV, que en mi época no existía. Sí, sí. Y en la época que yo inicié las actividades sexuales tampoco era habitual usar preservativos o condones porque no había epidemia de sífilis y no había epidemia de VIH-Sida como en el momento actual. Y ese es el motivo por el cual estoy hablando esta noche. El papiloma es un virus. El papiloma es un virus. Es un virus, perfecto. El HPV es un papilomavirus. Bien. Los papilomavirus son verrugas, pero las verrugas tienen virus de distinto número. Claro. Las que tienen el HPV 16 o el 18 son las que se transforman en cáncer. Pero cuidado, si usted tiene una verruga, no quiere decir que usted va a tener HPV mortal o dañino o cancerígeno. Claro. O sea que no vamos a exagerar. Exacto, sí, sí. En la vida hay que tener suerte para todo, para enfermarse y para curarse. Si usted va a un buen médico, se cura. Y si va a un mal médico, la chambonea. Entonces no vamos a hablar de la ética. Bien. Vamos a hablar de los mitos en torno a las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida que relataba el autor español, que es experto en educación sexual. Entonces decía que se nota que una persona es seropositiva por su aspecto externo. ¿Usted qué opina? No todo lo que brilla es oro, dice el refrán. Bueno, ninguna persona tiene una careta, una máscara que diga yo soy seropositivo, soy negativo, y tiene un sello en la espalda y en el pecho que lo diga. O sea que esto no es cierto. Después, el otro mito es que las enfermedades de transmisión sexual son un castigo. ¿Quién puede decir que es un castigo? Claro. La Iglesia, la religión judía, los ortodoxos y los Opus Dei. Claro. Y algunos le llaman castigo divino, como que hay que castigar a la persona por el hábito sexual que tiene, que no tiene nada que ver con la enfermedad, porque una persona con un hábito A, B, C o D puede tener o no enfermedad de transmisión sexual. O sea que el hábito no da la enfermedad. Exacto. Lo que da la enfermedad es la promiscuidad, que es tener más de una partener sexual o persona sexual de distinto o igual sexo durante el mismo día o en corto plazo. O sea que la fidelidad es importante. Y es tan importante una pareja de homosexuales como una pareja de lesbianas, una pareja de gays como una pareja de heterosexuales. O sea que el hábito no hace al monje. Claro, la fidelidad es una garantía para no contagiarse. Es una garantía, pero es un fenómeno cultural y educativo. Claro. Generalmente, si los padres son fieles, los hijos son fieles. Pero hoy en día hay una cultura cinematográfica argentina y americana y europea que muestra el modelo infiel como modelo de postura cultural. Y yo ya hablé de eso
cuando hablé de las distintas formas de familia en el siglo XXI. O sea, que cada uno adopta la familia que quiere de acuerdo a cómo fue educado o a cómo fue introyectado en su mente y en su corazón y en su organismo lo que vio. Porque los niños aprenden lo que viven y no lo que les dicen. Si usted le dice a un niño, no hagas esto, hace igual lo que le quiere. Pero si el niño ve que usted todos los días se queda en su casa, y si el niño ve que o siente que los padres tienen relaciones sexuales, eso es muy bueno para el niño. Porque se da cuenta que los padres se quieren y que el sexo es muy importante en la pareja. Claro. De modo que el sexo no es vergonzoso. Y tampoco es un castigo. Exacto. Y desde el principio del mundo, en la Biblia, se tapó los genitales con una hoja de parra. ¿Quién hizo eso? Dios. Yo no sé si es cierto o no, pero sé que lo escriben los escritores de la Biblia de los textos sagrados. No voy a meterme en ese terreno. Bien. Bueno, el otro ítem sobre mitos dice que los mosquitos transmiten el VIH-Sida. Bueno, les voy a contar una anécdota. Yo atendía en mi consultorio pacientes de medicina general, dermatología, VIH-Sida, indistintamente en la misma consulta de varias horas. Entonces, en el verano hay epidemia de mosquitos. Sí. Y la puerta del consultorio, como hacía mucho calor, yo tengo aire acondicionado, pero igual se abría. Y entraban los mosquitos. Me decían los pacientes, doctor, yo me voy a contagiar acá por dos cosas. A ver, dígame. Primero, porque el asiento está caliente y la persona que se sentó me va a contagiar. Y la otra me dijo, no, yo me voy a contagiar porque acá está lleno de mosquitos y me pica uno, usted se da cuenta, le pica el VIH que está sentado al lado mío, y después me pica a mí y me transmite la sangre con el VIH. Digo, pero no le produce eso, porque el VIH, la sangre del mosquito no transmite. El mosquito cuando pica expulsa la saliva, pero no la sangre. Claro. La sangre queda. Pero además, el VIH es tan lábil y tan frágil que inmediatamente se muere al aire libre. O sea que no es fácil de contagiar. O sea que para contagiarse del VIH hay que seguir lo que dice acá en la página 62 de mi libro Calidad de Vida. Ajá, sí. Que dice que la puerta de salida es el semen infectado, las secreciones vaginales infectadas o la sangre infectada. O sea que se transmite por relaciones sexuales con personas infectadas. Ajá. O por sangre infectada, por accidente, Claro. o por transfusión sanguínea, que en Uruguay no sucede porque la sangre está muy bien estudiada desde el principio. Yo fui uno de los pioneros en la creación de los laboratorios de VIH, en los laboratorios centrales de salud pública y en todos los laboratorios del país privados y de mutualista. Y el modo de transmisión es sexual, sanguíneo y perinatal, no hereditario. Claro. El VIH, SIDA, no se hereda. No se hereda. No, y eso lo voy a explicar dentro de un momentito. Bien. Y la puerta de entrada es la mucosa anal, genital oral, la piel lesionada por inyectables o a través de la placenta o del útero en el momento del parto. Entonces, los mosquitos no transmiten y el asiento caliente tampoco, porque la temperatura del asiento, la persona tiene 36 grados y las bacterias precisan
una temperatura mayor y el asiento se enfría rápidamente. Y es un disparate decir que el asiento es caliente porque muchas personas usan una almohadilla caliente para calentarse en invierno y no por eso se contagian, aunque tengan infecciones urinarias o gonococo. El otro ítem dice que el VIH-Sida es cuestión solo de homosexuales, lesbianas, prostitutas y drogadictos. ¿Usted qué opina? No. Decir que el SIDA es solo de homosexuales, lesbianas, prostitutas y drogadictos implica un sesgo de discriminación fuerte de la persona que lo dice. Porque es como decir que hay gente mala y gente buena. Yo conozco homosexuales muy buenas personas, lesbianas muy buenas personas, prostitutas muy buenas personas y drogadictos muy buenas personas, que no tienen la culpa de haber caído en la droga, aunque hay otros sí, que lo hacen de forma consciente e irresponsable. Y muchas personas caen en la prostitución o entran en la prostitución por distintos motivos. Yo atendía en el dispensario de profilaxis femenina durante 15 años, 150 mujeres por día. Quedaba exhausto. Demoraba varias horas mi consulta. Y le puedo asegurar que me llamó la atención un caso de una chica joven muy bonita, estudiante de arquitectura, que iba a hacer el viaje de arquitectura alrededor del mundo. Entonces quería juntar dinero para el viaje. Entonces apareció ahí cerca de fin de año para pasar las vacaciones en la prostitución. A los 3 meses la chica bonita era gorda, deformada, golpeada y daba lástima porque había caído en manos de proxenetas o sinvergüenzas, inescrupulosos, sádicos o masoquistas, que gozan con el dolor ajeno, y del cual yo no voy a hablar porque no me gusta hablar de agresiones sexuales. Bueno, el otro ítem dice que los tampones causan infecciones. Los tampones se venden en farmacia para las mujeres como método de higiene o en las menstruaciones. Claro, absorbe todo. Absorbe, pero además impide que salga y los hombres pueden tener relaciones durante la menstruación. O sea que el tampón generalmente no es utilizado en vírgenes, aunque hay tampones para vírgenes. Todo depende de la forma del himen. Porque hay himen que son perforados con una criba, hay otros que son circulares complacientes y otros que tienen algún sesgo. Y hay un mito, que no figura acá, que dice que las jóvenes vírgenes no tienen que andar en bicicleta porque pierden la virginidad. Por el asiento de la bicicleta. Por el asiento de la bicicleta. Ahora, en realidad no es el asiento, es porque el asiento tiene alguna puntita por ahí abajo. O sea que sobre qué asiento están sentadas. Y usted se lo debe imaginar. Sí, el convencional no. Bueno, el otro ítem dice que si se tienen enfermedades de transmisión sexual es por falta de higiene. Yo le voy a explicar. En el dispensario de profilaxis femenina se hacía una toma de flujo endocervical del cuello del útero para ver si tenía un gonococo o algún germen para que no contagie al varón. Y además se hacía una toma de sangre una vez por mes. Y la toma de flujo se hacía una vez por semana. O 2 veces por semana. Generalmente, los cuellos más limpitos, los más limpios y los más normales tenían los gonococos y los microbios más grandes y más bonitos del
del libro de bacteriología. Ah, sí. O sea que estar con extrema higiene o sin extrema higiene no le indica que tenga gonococo. Lo que sí, si la paciente viene mal higienizada, la mandaba al baño. Por favor, Claro. higienícese y venga de vuelta a la consulta. O sea que la falta de higiene no es un factor de enfermedad de transmisión sexual. Evidentemente que tiene que haber un mínimo decoro. Exacto, sí, sí. Después dice que el VIH-Sida es una enfermedad hereditaria. Bueno, el SIDA no se hereda y el VIH no se hereda, se transmite. Se adquiere, no se hereda. Se transmite, acá dice, por vía transplacentaria Ajá. o por vía uterina, pero no sé. Hay algunos autores americanos que dicen sífilis congénita, porque congenital sífilis, pero en la traducción al español es perinatal, o sea, se contagia en los últimos meses de embarazo o durante el parto. Pero se transmite por los genes, no. Por los genes no. Por los genes no. No Ahí es está. genética. No es genética. Es sanguínea. Bien, Es transmisión sanguínea. perfecto. Bueno, yo quería decir ahora, brevemente, ¿para qué sirve estudiar los mitos de la sexualidad? Porque en realidad todos piensan que yo tengo la mente retorcida, hablando de temas que no son muy candentes, pero que son muy necesarios, Exacto. que nadie se anima a conversar. Todo esto se hace porque las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente la sífilis y el VIH-Sida, son enfermedades que perjudican la salud y la vida. La gente se muere de sífilis, la gente se muere de SIDA cuando no consulta Sí, sí. o cuando evade o deja de controlar sus enfermedades. Y en ese momento Uruguay y todo el mundo tiene un aumento de la sífilis y un aumento de SIDA porque no se utilizan estos implementos que tenemos acá, Sí, sí. que son los preservativos femeninos Y masculinos. o los preservativos Exacto. masculinos que hay. Mega para grandes, anatómico para más pequeño, y hay Hiperfino, dice acá. hiperfino y para sumo placer con mucho lubricante. No voy a hacer propaganda de preservativos No. porque a mí no me contrató ningún medio de difusión. Hay para todos los tamaños y todos los gustos. Y hay que practicar el uso en solitario, como lo dije la vez pasada, para saber en el momento de estar con su pareja, ya sea hombre o mujer, cómo utilizarlo y qué va a utilizar. Porque en ese momento uno con la fiebre sexual que uno tiene, el calor sexual, a veces comete el error o de abrirlo mal y de romperlo, o de cortarlo con los dientes, cosa que no se debe hacer nunca porque rompe el preservativo y deja Claro. de ser eficaz. Y lo mejor es que el partener o la partener, o sea, la pareja, se lo coloque. Bueno, quizá más adelante hagamos una demostración que en ese momento no corresponde. Yo lo que quería decir es que la aparición de sífilis y SIDA mortal y no diagnosticado, eso es, el subclínico, motivó a que se trabaje mucho en prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es la educación. Entonces, para educar hay que saber cuál es el problema, para saber cuál es la solución y hacer una planificación. Cuando uno planifica un programa, tiene que saber cuál es el problema y cuál es la solución. Si usted no sabe cuál es el problema, no sabe qué va a solucionar. El problema es
todo lo que acabamos de hablar, todos los ítems, o sea, todos los mitos y falacias. Y cuando un mito se vuelve, o uno lo utiliza como si fuera normal, se transforma en una creencia. Ajá. Y la creencia no la saca nadie. Exacto. Entonces, para trabajar en educación sexual hay que trabajar en un triángulo. Y termino con esto. El triángulo tiene 3 vértices. Ajá, bien. Uno, el más importante ahora, son los niños y adolescentes, niños y niñas adolescentes. Exacto, sí. El otro puntal son los padres o madres de niños infantiles y adolescentes. Y el otro puntal son los maestras y profesores de infantil, niños y adolescentes. Si usted trabaja con las 3 puntas, el problema se resuelve. Pero fíjese usted la dificultad. Estoy hablando a adultos. Se supone que esto llega a padres de familia. No sé si los educadores me estarán escuchando, porque cada uno tiene su ego propio. Y dice, este Rosquier que se pone a conversar por streaming cuando a mí me capacitaron en tal y tal lado y tengo un título tal. Pero el título no le da la capacidad docente y de expresión y de comunicación para hablar sobre el tema, porque muchos dicen es una vergüenza o se ponen colorados cuando uno habla de 2 palabras, pene o vagina o vulva. Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que vamos a educar a niños, padres no educados y docentes que vamos a educar. Entonces tenemos una generación que no está educada, la actual, que está perdida, a menos que haya sido, por voluntad propia, acudido a centros de educación. Entonces, para terminar, voy a dar una frase. A ver. De la reina Isabel II de Inglaterra, que dice así. Está relacionado con el tema, porque mira hacia el futuro, en los momentos de dificultad. Cuando la vida se pone difícil, los valientes no se rinden ni aceptan la derrota. Al contrario, se muestran aún más decididos a luchar por un mundo mejor. Bueno, en la próxima yo voy a hablar de la encuesta real que realizó el sexólogo español en Andalucía, con 104 ítems, a partir del cual estableció un programa de educación sexual europeo que es un puntal en Europa. Bien. Y voy a traer, que está expuesto allá, en Sexual y Casos, parte del programa de educación sexual por método lúdico, bien. Que es colombo-americano, que soy el único en Uruguay que lo tiene, gracias a mi señora, la psicóloga Sandactis Mariú, y una colega de ella, psicóloga de Colombia, me lo obsequió en un viaje que hice hace un par de años. Bueno, le agradezco mucho a usted. Por favor, gracias a ustedes, Sobre Jaime. todo por mantenerme al aire durante tanto tiempo y no haberme echado con todas las cosas que he dicho. No, al contrario. Entendemos que es muy importante hablar de estos temas y que esto es ciencia, es todo científico. Así que estamos satisfechos con todo lo que aportó y va a seguir aportando. Muchas gracias, Jaime. En la próxima entonces veremos ese tema. Será el próximo viernes. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa. Le agradecemos nuevamente a Jaime Rosquier. Y ya venimos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con La Noche del Búho. Y aquí en este pequeño recinto, en instantes nomás, Fernando Villalba y Leonel Betenera al piano nos van a deleitar musicalizando algunos tramos del libro Vaivén, La Ley del Girasol y Por los tiempos de José Mujica. Los dejo con ellos. Adelante.
Fueron tiempos de escasez los de mis años niños. Tiempos de a pie, saludos de vecinos, puertas sin tranca, compras de a medio kilo en el almacén, envueltas en papel de estraza. El fútbol se jugaba en la calle, por más que los adoquines dejaran los tobillos doliendo. Y de vez en cuando, ¡paren!, que viene un auto. Poco a poco el Uruguay iba evaporando la ilusión de ser algo así como una Suiza en el hemisferio equivocado. También palidecía la esperanza de volver a ser campeones. Maracaná pronto cumpliría los 15 años. Las grandes construcciones, ser primeros en conquistas sociales, próceres y gobernantes honorables, serán para nosotros poco más que sombras de estatuas, nombres de avenidas, lecciones memorizadas para la escuela. Todo parecía perteneciente a un pasado venerable, pero de imposible repetición. En mi familia se trataban temas non santos. No andes diciendo por ahí, hay que tener mucho cuidado. Y era cierto, de la cuadra, solo en mi casa y en otra casi al lado, había simpatías por algo llamado la izquierda. Más de una vez, cuando las peleas del fútbol callejero se acaloraban, otros niños me llamaban ¡comunista! Estaba claro, aunque mi padre perteneciera al gremio bancario y mamá fuera a reuniones de comités, no era bueno andarlo diciendo. Lo que también estaba claro era que algo grande, una trama inexplicable, se gestaba, y que ese hervor escondido en las calles y las personas terminaría por estallar. El no saber exactamente qué ni cómo sería provocado causaba en mí el efecto del monstruo escondido en las películas, un aumento del miedo, de la ansiedad. Más tarde apareció el Frente Amplio. Quisimos comprar una bandera, pero era demasiado cara, como casi todo para nosotros. Mi hermana armó una banderita con nylon rojo, azul y blanco. La pegamos con cinta adhesiva. Quedó bien. Fuimos en familia al primer acto en Agraciada, una avenida que tiene la furia de garrotes y lanzazos de la estatua del Entrevero en un extremo y el orden quizás civilizado del Palacio Legislativo en el otro. Se observaba, mirando hacia ambos lados, que la furia del Entrevero estaba más alta. Habló el general Liber Seregni. Mamá me explicó con entusiasmo. Por fin el pueblo tendrá acceso a lo que ahora solo tienen acceso los burgueses: coches, balnearios, libros, aviones. La invención del jet va a hacer posible viajar lejos y barato. Me dejó pensando, ¿todo estaría disponible para todos o para nadie?, se escuchaba gritar. Se cantaban eslóganes que repetíamos hasta durmiendo. Recuerdo mi asombro cuando una mañana salí de casa y encontré aquella primavera repentina en los troncos de la cuadra. Todos los árboles de Montevideo fueron pintados de rojo, azul y blanco. Con el frente se llegará al gobierno por la vía electoral, escuchaba decir. Pero los atentados continuaban. Para mí fue de repente, las calles se complicaron, huelgas de buses, de enseñanza, de bancos, muertos de uno y otro lado, estudiantes ejecutados, también policías, embajadores, grupos parapoliciales, organizaciones más o menos secretas, con siglas tan diversas que yo llegaba a confundir quién era de un lado y quién del otro. Los diarios pasaron a gritar titulares cargados de secuestros, robos de bancos, cárceles del pueblo, detenidos sin garantías. Hubo mucha gente evaporada hacia la clandestinidad. Encapuchados, represión, medidas prontas de seguridad. Todos los días entraban palabras nuevas de difícil digestión para mis diccionarios,
todavía poblados de mundos ideales, personajes heroicos, fantasías ilesas de niño lector. La noche del búho. Acamparon en mi casa los gitanos, no adentro, pero entraban todo el tiempo por los vidrios cerrados. Faldas altas, estridentes, kriptonitas corriendo en las melenas, se quedaban con tus ojos y mirabas. De repente aparecían en el zaguán, pedían agua y eso no se niega. Los gitanos nos veían desde el campamento, sabían de nosotros y nadie del barrio estaba preparado. La TV todavía evitaba los colores, el diario era solamente una tira de historietas, la calle niña era de juego. No le abras la puerta a los gitanos, ordenaba mamá antes de irse, pero las gitanas ya estaban adentro. El futuro es enorme cuando no hay pasado, el futuro eran ríos que las gitanas iban trazando en la palma en blanco de mi mano. Un día llovió, y al fin, fuego apagado, pude ver el campamento fresco en mi ventana. Se estaban yendo. Cuando salí, secuestraban niños de mi cuadra, los llevaban a las noches de los carromatos. No se vayan sin mí. Nadie deja de verdad el barrio, susurró en mi oído una gitana desplegándose la trenza. Y ahí la TV se animó a pintar el rostro, las bermudas se estiraron hasta el piso y el barrio fue apretándonos los pies hasta el salto mortal obligatorio. Nadie deja de verdad el barrio, cantan las gitanas en mis sueños, pero el mundo insiste en girar rápido. Uno salta aquí y cae en otro lado, da un paso y ya otro es necesario. Se arma el ritmo de los días con sus pausas y corcheas, arrancándole pedazos a los años. Nadie deja de verdad el barrio, insisten las gitanas, y te van narcotizando, fruta fresca y campanadas, dentro de las faldas. Acampan en lugares imposibles, dan brazos de cobre a los muchachos, y sigue resonando en tus oídos la vieja plaza, el viejo campanario, porque nunca nadie deja de verdad el barrio. La noche del búho. Hablábamos de la revolución con el Che y me decía, ¿a ustedes no se les ocurrirá hacerla en verano con las playas que tienen? ¿Qué poema más lindo que una mujer desnuda? Cuando dialogo voy dispuesto a convencer, pero a su vez me expongo a que me convenzan. Podemos discutir, discrepar, pero en el fondo tiene que haber un nosotros. No somos iguales hombres y mujeres, por suerte. Tenemos una dependencia de la feminidad. En los hombres veo que permanentemente existe la necesidad de una madre. El amor a la edad de la juventud es una cosa, sin embargo, en la vejez es una dulce costumbre, es la forma de evadir la soledad. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas. La democracia es el mejor sistema que hemos inventado hasta ahora, pero es una porquería, porque nos promete jurídicamente una cosa que después está lejos de concretarse. Somos iguales ante la ley, sí, pero no somos iguales ante la vida. Hay algunos que son más iguales. A pesar de todo eso, hay que defender la democracia, porque hasta ahora es lo mejor que hemos podido lograr. Como decía Churchill, la mejor porquería. Ni los grandes estados nacionales,
ni las transnacionales y menos el sistema financiero deben gobernar el mundo. Necesitamos a la alta política entrelazada con la sabiduría científica en el poder. La inteligencia y no el interés deben estar al mando. Es la cosa más linda entrar a un banco con una pistola calibre 45. Así todo el mundo te respeta. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, sería imprescindible tener 3 planetas para poder vivir. Lo inevitable no se lloriquea, lo inevitable hay que enfrentarlo. A veces por el camino más largo se hace el viaje más corto. Cuando vivimos una atmósfera de peligro, donde está en juego cada paso la libertad y la vida, nos aferramos al amor, porque la naturaleza biológica nos lo impone. En los calabozos descubrí cosas como esta. Las hormigas gritan y cualquier rata puede domesticarse. La noche del búho. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con la Noche del Búho en el Museo Támaro, conjuntamente para el 970 Universal, y ya te contamos que Támaro es una casa que existe desde 1888. ¿A qué se dedica? Diseña y fabrica medallas, plaquetas, insignias, trofeos y premiaciones. Está en la calle Juncal 1429 y el museo está en 1425, justamente arriba de la Casa Támaro. Sus teléfonos son 2915-9915 y 099-259-511. Y vamos ya a arrancar con la columna de artes. Estamos aquí con el arquitecto Jorge Aramandía Paisé. Bienvenido, Jorge. Hola, Gustavo. ¿Todo en orden? Todo bien. Bien, hoy teníamos que continuar con un tema muy interesante, que era la integración de las artes plásticas a la arquitectura. Exacto. Habíamos empezado la semana pasada con ese tema. Ajá. Enfocado en un nivel genérico, global, incluso histórico. Sí. Y habíamos visto que en este concepto de la integración, que es un concepto muy específico, no implica cualquier asociación entre una obra de arte y un edificio y la arquitectura, sino que es una relación muy especial, que lo vamos a ver con un ejemplo, que es el primer ejemplo que se va a mostrar, que es un templo japonés. Ajá. Para que quede más claro de qué se trata esto de la integración. En este templo se ve, son 2 imágenes, y en la imagen de la izquierda se ve parte de esa fachada, que es como una especie de pórtico, todo Ajá. con piezas enormes de madera, pero se ve que en el espacio central hay todo un trabajo tallado, una talla, un bajo relieve, sí. Incluso alto relieve por partes, en ese impresionante, sí. Pórtico, que es una obra de arte hecha allí mismo, Ajá. en sitio, sí, sí. antes de levantar la pieza y montarla en la fachada del edificio. O sea, el artista trabajó allí mismo sobre la propia pieza estructural. No se puede diferenciar lo que es el arte de sí. lo que es la propia pieza del edificio, la sí. propia estructura. Entonces allí es donde está integrado físicamente la pieza de arte a la arquitectura. Y eso lo que quiere decir es que el arte se concibe, en este caso y en todos los casos donde se da una verdadera integración, de que se concibe desde el inicio del proyecto. Antes de empezar a poner la primera pieza del edificio en su lugar, ya el edificio ya estaba concebido claro. con un arte que lo acompañara, que lo integrara y que fuera parte fundamental e indisociable de la estructura y del edificio. Bueno, ese es como el concepto más claro visualmente. Entonces, esto a modo de ejemplo, pero vamos a referirnos específicamente ahora a la condición
de nuestra arquitectura. Pero para llegar ahí tenemos que hacer un poquito de historia del siglo XX, recordando que a nivel global la arquitectura como estilo, el último gran estilo de la arquitectura, donde las artes plásticas aparecían como bien integradas y de una manera muy abarcativa, arte, diseño, artesanía, todas las materialidades perfectamente integradas conceptualmente en un edificio, fue en el Art Deco, que duró hasta fines de los años 20 y poquito más, tal vez principios de los 30. Bueno, ese periodo fue como el último gran momento de la arquitectura, porque a partir de ahí tal vez a veces se solapan un poco los estilos. Ya a fines de los años 20 empezaba a gestarse un nuevo estilo de arquitectura renovadora, arquitectura internacional, arquitectura racionalista, movimiento moderno. Tenía varios nombres, pero todos hacían alusión a lo mismo, al mismo fenómeno, al mismo movimiento. Y esa arquitectura renovadora, racionalista, es como que dejó de lado todo lo anterior, que era como una propuesta rupturista con el pasado para proponer como toda una visión nueva desde lo material, lo estructural y hasta la forma de habitar, todo. Y entonces las artes quedaron como, por un camino paralelo, pero no parte del problema. A veces se hacía un esfuerzo por incorporar alguna cosa, pero no era la regla, sino que más bien la excepción. Entonces, eso sucede en la arquitectura y en general en las artes y en el pensamiento, en la cultura, cuando históricamente hay cuestiones muy fuertes, muy complicadas. Por ejemplo, del 14 al 18 fue la Primera Guerra Mundial. Sí. Ese fue como, un hito histórico, y a partir de ahí mentalmente empezaron a haber cambios filosóficos y de la manera de entender las cosas. Se venía como con una visión romántica del mundo y de la vida, y fue como una bajada a tierra muy grande el tema de la guerra, y a partir de ahí, se empezó a pensar de una manera diferente, como mucho más pragmática. En fin, empezaron a haber varios estilos. A partir de ahí estuvo el futurismo, el dadaísmo, varios ismos en las artes. Y de a poquito... Las guerras destruyen muchas cosas. Las guerras destruyen, además es como la excusa arquitectónica y urbanística para reconstruir y reformular la ciudad, claro, repensarlo todo. Sí. Y el segundo elemento importante de aquellos tiempos fue la crisis del 29, la crisis económica, donde venía todo bastante bien, ¿no? Una época de prosperidad, de posguerra, que suele suceder. La recomposición de las sociedades vienen con un gran impulso a veces, y eso llegó hasta fines de los años 20, y allí se descalabró todo. Sí. Y entonces hubieron toda la época del New Deal, los años 30 fueron bastante complicados en todo el mundo. Y entonces eso también ayuda a reformularlo todo. Y arquitectónicamente sucedió que apareció un nuevo movimiento, el movimiento moderno, que partía de conceptos sumamente esenciales, casi que la estructura pura, las líneas mínimas, menos es más, sin ningún maquillaje, sin molduras, sin ningún aditamento, nada. Lo más básico, la expresión más auténtica, entre comillas, de la esencia del construir, la arquitectura.
Y bueno, y hubieron otros conceptos espaciales y tecnológicos, pero fue como un cambio de paradigma muy fuerte a nivel global que se impuso y se desarrolló casi que hasta nuestros días con una cantidad de variantes aquí y allá, pero es como la misma línea de pensamiento. Entonces, en esa ruptura desaparece el arte como factor dentro del pensamiento arquitectónico. Entonces, aquí en Uruguay, a fines de los años 20 también, se comienza a imaginar esa modernidad, ese nuevo mundo moderno, incluso con la arquitectura, porque además se desarrollaba desde el pensamiento, desde la sociología, todo, la filosofía, todo. No era solo la arquitectura es parte de un gran sistema cultural que desde distintos lados se alimenta. Entonces, en las tertulias intelectuales de la época se daba un cruce de diversas prácticas estéticas de aquella época, y bueno, y claro, esas personas que debatían esta situación cultural y artística eran personas que vivieron en las épocas anteriores, o sea, tienen una formación clásica anterior. Entonces, tienen como esa doble composición mental de un pasado en el que vivieron toda la vida, donde esos elementos convivían, el arte con la arquitectura, una visión clásica, incluso presente en el Art Deco, y esa nueva visión era como un ideal, una utopía incluso, urbana y arquitectónica, de algo nuevo a lo que aspirar y, bueno, enfocarse hacia allí, a ese nuevo paradigma, y bueno, y a ver cómo se encamina aquello. Entonces, esas dos mentalidades discutían, ¿no? Coexistían, y todo eso en el Montevideo de fines de los años 20 se superpone a algo muy singular, que hubo un arquitecto moderno muy importante, probablemente de los 2 o 3 más importantes, algunos lo consideran el más importante del siglo XX, llamado Le Corbusier. Bueno, ese era el apodo, pero todos lo conocían como Le Corbusier, que ese arquitecto tuvo una influencia enorme en el desarrollo de la arquitectura global. Y ese arquitecto vino a Montevideo en 1929, dio algunas charlas por aquí, luego fue a Buenos Aires, y los jóvenes arquitectos de aquella época miraban con mucho interés todo aquello y ávidos de aprender, de encontrar su camino a partir de estas nuevas líneas de pensamiento y arquitectónicas. Entonces empieza a captar esta arquitectura moderna que trataba de impulsar Le Corbusier, empieza a captar nuevos adeptos rápidamente. Y los arquitectos aquí absorbían todo lo que podían de lo que llegaba de afuera. Absorbían, bueno, por ejemplo, viajes de egresados de la facultad. No existían como ahora los viajes multitudinarios de arquitectura, que ahora viajan 200 por año, ¿no? En aquella época eran contaditos con los dedos. Estaban los grandes premios, creo que los mejores de cada generación, eran muy poquitos, viajaban y hacían todo un trabajo para traer todo ese conocimiento aprendido y volcarlo a la facultad para tener toda esa nueva visión de las cabezas más lúcidas de cada generación. Bueno, era algo diferente a como es ahora. Entonces estaban esos viajes, y habían unas pocas revistas. Ahora tenemos internet, todo está a la mano, ¿no? Exacto. Millones de imágenes de todo el mundo apretando un botón. Bueno, en aquella época, que no había televisión, no había radio nada más, pero
lo que se consumía era, como imágenes de afuera, revistas, muy pocas revistas que llegaban de Europa y de Estados Unidos. Estaba Architectural Review, Architectural Digest, la Architecture d'aujourd'hui, no, mi francés no es muy bueno, Wendingen, de Alemania y de Holanda, algunas, pero bueno, eran, no sé, 4 o 5 que llegaban, y cuando llegaban las devoraban, porque era lo que había para aprender, era todo lo que había para poder acercarse a ese mundo nuevo que se trataba de replantear. Y los arquitectos y los estudiantes uruguayos lo hacían con una solvencia, con una capacidad crítica que realmente era muy buena. O sea, comparado incluso con otros lugares, había mucho pensamiento, mucho razonamiento atrás de cada imagen. La procesaban, la desmenuzaban de una manera envidiable, incluso para los parámetros de época. Bueno, claro, era todo lo que contaban, entonces sabían punto y coma de cada cosa. ¿Estamos hablando de qué año? Fines de los años 20, principios de los años 30. Entonces, a partir de 1930 empezaron a ver, por otro lado, yo estoy tirando como distintos elementos para reconstruir cómo surge este tema de una posible integración de las artes plásticas a una arquitectura uruguaya. A partir de los años 30 empiezan a haber trabajos conjuntos, por ejemplo, entre arquitectos y artistas. Y un ejemplo que se me vino a la cabeza es, por ejemplo, cuando hicieron el Estadio Centenario, la Torre de los Homenajes, preciosa torre del estadio, que es una mezcla ya, es como el último suspiro del Art Deco, y ya con el empuje de la arquitectura moderna, casi que en todo el planteo. Pero, por ejemplo, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín había planteado incorporar en esa torre como una especie de escultura y casi como una especie de mascarón de proa en ese elemento. Y algunos dicen que hasta, bueno, que metió mano en parte del diseño mismo de la torre, o sea, que hubo una vinculación muy estrecha entre el artista y el arquitecto, que era escaso, el arquitecto del estadio, muy buen arquitecto. Bueno, entonces, por otro lado, siempre estuvo presente, ininterrumpidamente, el tema de la pintura mural como expresión artística, como una herencia universal dentro de las artes, y para que haya pintura mural tiene que haber una gran pared. Si hay una gran pared, tiene que haber arquitectura que la sustenta. O sea, hay una relación como bastante fuerte entre el espacio y la arquitectura con el arte. Porque por lo general un mural se hace en un lugar muy destacado, claro, en fin, importante dentro de un edificio. Entonces es algo que está pensado, no es algo que se deja casi que al azar y en algún momento aparece. Bueno, por lo general es algo bastante pensado desde el principio. O si no, bueno, ha pasado, por ejemplo, aquí en el Museo Támaro, que justo en el espacio de acceso de distribución del museo, justo ese espacio permitía un gran mural y quedó como bastante bien planteado. Pero por lo general es algo que se piensa más integralmente. En el siglo XIX podemos mencionar a Blanes como gran artista de esa escala de pintura. A principios de los años 20, Carlos María de Herrera. Después, Joaquín Torres García, por ejemplo, vuelve a Uruguay ya con 60 años. Él se había ido desde muy chico, habitó distintos lugares, después voy a hablar de Torres García, pero vuelve en el 34 y de ahí hasta que murió quedó aquí, en esta tierra, difundiendo su mensaje, su arte, su prédica, del 34 al 49, que entonces impulsó todas las artes y la vinculación
también promovió una vinculación muy fuerte entre las artes y la arquitectura. Y después continuó algunos años más con fundó el Taller Torres García claro. en el 43, o sea, 6 años antes de su fallecimiento, y se mantuvo el Taller Torres García hasta el 62. Así que duró un poquito menos de 20 años, con los alumnos como una segunda generación e incluso después tal vez con una tercera generación. Pero entonces el muralismo estuvo como siempre presente desde el lado de las artes. El muralismo es pintar la obra en una pared. En la pared, o a veces no directamente en la pared, a veces se hace una gran tela. Ajá. Y la tela se monta entera en la pared o en fragmentos, pero la idea es cubrir todo un gran espacio que aparezca como nacido en ese plano. Bueno, y hubieron muralistas muy importantes, el muralismo mexicano, por ejemplo, de principios de siglo, hasta los años 20, 30 y capaz que un poquito más, fue probablemente el más influyente en América y tal vez a nivel global también, porque realmente se le dio muchísima importancia. Hubieron 3 muralistas importantes de aquella época, Orozco, Rivera y Siqueiros, muy conocidos, y también sucedió en Argentina, sin una influencia también en Brasil, y del lado local, bueno, Torres García, Joaquín Torres García, que configura las bases para una interpretación local del muralismo acorde a postulados de la modernidad con un camino propio teórico experimental, porque en algún momento vamos a hablar solo de Torres García porque es muchísimo lo que ha legado desde el punto de vista de pensamiento, no solo de la obra, porque Torres García era un gran pensador, fue como un humanista, ¿no? Una especie de filósofo, gran pedagogo, además de artista, y él se veía como un constructor, más que como un artista, ¿no? Él promovía el universalismo constructivo, ¿no? Entonces ya se veía como alguien capaz de articular las distintas fuerzas creativas. Y tuvo una serie de seguidores, ¿no? Alumnos. Sí, ahí está. Su taller formó gente. El Taller Torres García, que tuvieron un estrecho vínculo con una serie de arquitectos, y ahí es donde va a remontar esa relación, esa integración entre la arquitectura y las artes. Bueno, en la década del 20 y 30, algunos arquitectos como Craboto o Megabasso son nombres muy importantes dentro de la arquitectura nacional, de nuestra historia moderna de la arquitectura. Ya consideraron al ladrillo y el adobe como materia prima de una arquitectura autóctona. Hay que pensar que en aquella época estaba el eclecticismo historicista, sí, ¿no? Sí. Los edificios que copiaban los modelos clásicos europeos, llenos de molduras y figuritas y todo aquello que sobrevive en la ciudad, por suerte algunas cosas, pero claro, era una herencia con una cabeza de otro lado, ¿no? Importada, era como una idea importada de cómo debía ser la arquitectura. Bueno, estos son como los primeros arquitectos que se ponen a pensar en cuál es la arquitectura más apropiada que tenemos que tener, cuál es la materialidad, los recursos, los materiales, el ladrillo, ¿no? Que nacen de nuestro suelo y más naturales, más apropiados para incorporarlos a la arquitectura y como lenguaje y todo eso. Entonces, vamos a ver otra imagen que son algunos ejemplos ya más contemporáneos, pero lo vamos a ver después de la pausa. Ahí está. Tenemos más fotos para ver. Bien, que tenemos que hacer una pequeña pausa ahora. Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego vemos todo este material en los próximos minutos. Adelante. La noche del búho.
Muy bien, amigas y amigos, segundo bloque de la columna de arte con Jorge Aramandía Paisé, y seguimos tratando entonces la integración de las artes plásticas a la arquitectura. Ahí está. Y estábamos a punto de ver un grupo de imágenes. Ajá. Que son 4 obras, algunas de ellas con dos fotos de cada obra, que ilustran un poco esto de la integración del arte a la arquitectura desde aquí, con obras nacionales, y hay una que vamos a empezar hablando por esa, que es la de arriba a la izquierda, son 2 fotitos chiquitas en blanco y negro, sí, que es un parque de un complejo de viviendas en Reston, Virginia, en Estados Unidos, realizado en 1965, y donde un arquitecto, un artista uruguayo que perteneció durante años a la primera generación del taller Torres García, Gonzalo Fonseca, fue el encargado de hacer toda la parte de equipamiento físico con elementos arquitectónicos, se podría decir, pero también plásticos, o sea, donde si uno ve esas imágenes cuesta diferenciar qué es la escultura y qué es un diseño arquitectónico, porque en realidad es el mismo objeto. Sí. Entonces, la imagen bien a la izquierda es un patio. Es una especie de plazoleta para niños, sí, que tiene un arenero con forma de botecito, es precioso. Ajá. Bueno, y en la otra imagen son toda una especie de estructuras esculturales de madera dura, donde los niños trepan, y es como es parte del espacio de juegos, que si bien es parte de un complejo escultórico al aire libre. Aquí está a la derecha. Sí, los niños se lo apropian y Sí. lo hacen parte de su jardín. Ahí está un niño pequeño escondido. Ay, sí. Entonces, ahí está. Entonces, arte y arquitectura están perfectamente integrados. Y esa cúpula, esa punta que hay ahí que tiene algo oscuro arriba. Sí. ¿Qué es? Bueno, es uno de los elementos esos esculturales. Es una pieza abstracta, Ajá. nada más. Capaz que hace alusión a algún nido de hornero arriba Sí, de una rama. A veces algo me pareció hacen así. abstracciones de ese tipo. Sí, Bueno, sí. seguimos con las 2 imágenes de arriba a la derecha, que es la iglesia de Atlántida, muy conocida, de Eladio Dieste, sí. obra de 1960, y que bastante recientemente se ha tomado como el conjunto de, en realidad no todas, pero una docena de obras de la producción de Dieste, como base para poder declarar, no sé si a todas ellas en conjunto, pero sí a esta iglesia en particular como patrimonio de la UNESCO, nada menos. Ajá. Que en este país no debe haber mucho de patrimonio de la UNESCO. No. Y esta iglesia en particular sí tiene ese grado, esa distinción. Y la iglesia de Atlántida en particular, que es toda de ladrillo armado. Ajá. Dieste fue como el pionero de ciertas resoluciones plásticas, geométricas y técnicas, donde el ladrillo armado es el protagonista y el único recurso para generar este tipo de composiciones. Muros curvos calados, sí, superficies arregladas, en fin, hay varios detalles. Pero entonces la plástica, en vez de incorporarse otros elementos plásticos a la arquitectura, no, es el propio edificio que en su volumetría, en su composición, es el propio arte, el sí. edificio, porque es como una escultura a gran escala. Bueno, después está abajo a la izquierda, sí. un edificio que los que hayan
visitado el Cementerio del Norte lo conocerán, que es el urnario del Cementerio del Norte de Nelson Vallardo, que es una caja de hormigón como despegada del suelo, exacto. Que es un prisma hueco, porque la imagen de arriba muestra ese patio central adentro de esa caja, y que tiene como una especie de rampa que se accede a ese nivel donde están los nichos y las urnas, y tiene sobre una de sus fachadas un gran mural, precioso mural de Edwin Studer, también otro alumno de la primera generación, creo, del taller Torres García, preciosa obra en hormigón, bajo relieve, donde juega con 2 planos y perfectamente integrado con la materialidad del edificio, no se puede despegar la obra de lo que es la propia estructura, está pensado integralmente. Bien, y después una última obra que es la vivienda de un arquitecto llamado Ernesto Le Borgne, uno de los grandes impulsores de esta nueva visión de el arte torresgarciano integrado, las artes plásticas integradas a la arquitectura, en su propia casa, que es una casa que hoy es parte de la embajada, no sé si dependencia de la embajada de Estados Unidos, en la calle Trabajo, que eso es una callecita que queda ahí en el Parque Rodó. Bueno, tiene como una fachada como muy protegida, un muro muy alto, y entonces todo esto es como muy introspectivo, esos patios, o sea, un gran terreno, mucho jardín, son más de 1.200 metros cuadrados de terreno, hay una casa allí, pero el aporte de Le Borgne es haber pensado ese jardín fenomenal con toda su vegetación, planta por planta, y árbol, y cada piedra, cada losetón, cada detalle, como si fuese no como un jardín abstracto, digamos, que es como un anexo a la arquitectura, sino es como un gran espacio arquitectónico, es la misma arquitectura vegetal, con sus recursos plásticos, sus recorridos, y las artes plásticas perfectamente pensadas e integradas en cada rincón, en cada circulación, en cada punto de vista de ese jardín, en cada vuelta. Allí está algo pensado para ser disfrutado, habitado, como rincones de contemplación, de silencio, y es un espacio muy rico para los sentidos, ¿no? Ese es el propósito de este jardín, que le llevó como 20 años construirlo. Bueno, y hay una frase de Gabriel Pelufo hablando sobre esta relación entre las artes y la arquitectura, pero lo voy a aplicar específicamente como una explicación de la vivienda de Le Borgne, y él dice: la vinculación arte constructivo-arquitectura contribuye a humanizar el espacio y crea lugares a través del uso de materiales rústicos con resonancias arqueológicas dentro de una atmósfera discreta y enigmática, que eso es un poco el perfil de estos espacios de sombra y de silencio, ¿no? de murmullo, aunque hay fuentes, hay agua, hay sonidos, está todo, pero se aplica más específicamente, yo creo, a este tipo de obras. Y también dice: los arquitectos adaptaron el estilo moderno a las circunstancias locales, y para el muro y el espacio arquitectónico convocó al arte constructivo como una manera de evadir los peligros de la frialdad racionalista, buscando espiritualizar la lógica maquinista. Había mencionado que la arquitectura moderna se había despojado de todo y había dejado casi que la esencia, ¿no? Los materiales más crudos, más
más esenciales y nada más. Entonces, era como una visión muy fría, ¿no? Se lo asoció incluso con la era de la máquina y a la vivienda como la máquina de habitar. Son conceptos que en la facultad uno incorpora cuando habla de este periodo en particular, donde, claro, uno piensa en la vivienda como una máquina de habitar, entonces le da la sensación de que es algo muy frío, muy distante, poco humano. Entonces los arquitectos locales, los arquitectos de esta época, trataron de humanizar esa visión de la arquitectura. O sea, se apropiaban de todo eso que les llegaba de esa visión, pero lo transformaban en algo más humano. Bueno, y a la valoración vernácula del ladrillo se le incorpora, con la prédica de Torres García, una valoración ritual y ética, un fundamento místico y filosófico, además del económico, estético y constructivo. Porque Torres García era un gran pensador y hay mucho de filosofía y de ética en su prédica. No es solo la doctrina, bueno, podría ser también, pero la propagación de un mensaje netamente plástico, no, iba mucho más allá, como si fuese un verdadero humanista, además de un artista nada más. Hubo un reducido grupo de arquitectos afines a Joaquín Torres García, que fueron Le Borgne, Lorente y Paisé, más el ingeniero Eladio Dieste, que también fue parte de los afines y seguidores incluso de Torres García, de toda esta propuesta, y se los llamó en su momento los ladrilleros. Si uno ve la iglesia de Atlántida, que es todo de ladrillo, es como bastante claro. Y que legaron al Uruguay un conjunto de obras excepcionales por su calidad y originalidad, con la común preocupación por la integración orgánica entre arte y arquitectura. Simultáneamente a la arquitectura moderna, fría, racional, que promovía la máquina de habitar, se desarrolla una tendencia orgánica proveniente de Escandinavia, porque al mismo tiempo que se estaba dando en el resto de Europa y en Estados Unidos la arquitectura racionalista y fría, en Escandinavia, pensaron un poco diferente, ¿no? Escandinavia está llena de bosques, la madera es un elemento que es muy representativo de ellos, y las formas tan duras tampoco les convencía siempre. Entonces, como que domesticaron un poco la forma y propusieron una nueva forma más orgánica de entender la arquitectura, bajo el influjo de un arquitecto muy conocido que se llama Alvar Aalto, y otros como Asplund, Markelius, Jacobsen. Y en Estados Unidos, gracias al enorme impulso en esta arquitectura y visión orgánica, que fue Frank Lloyd Wright, que ya lo hemos mencionado. Esta influencia orgánica empieza a ser más evidente a partir de los años 40, aquí en Uruguay. Y también hay otras influencias como la holandesa, con arquitectos como Van Desburg, y la alemana, con la Bauhaus, aquella escuela de diseño que también fines de los años 20 más o menos partía de las artes para llegar a un producto de diseño, un objeto que no es artístico, o sea, es el punto de partida, el arte, para llegar al diseño, a todas las escalas. Y se suma para un grupo muy reducido de profesionales la influencia de Joaquín Torres García con sus escritos, conferencias y cursos de 1934 hasta su final, en 1949. Este pequeño grupo, que representa una nueva visión de la arquitectura en el país y una aproximación inédita a la disciplina por la esencia de sus contenidos, es capaz de sintetizar la esencia del pensamiento renovador racionalista con una visión orgánica y apropiada al entorno,
y con criterios de integración Torres Garcianos de las artes plásticas. O sea, toman todas las influencias externas e internas, ya Torres García insertado al contexto nacional y promoviendo su visión. Entonces un grupito de arquitectos absorben todo aquello y reformulan como una nueva visión y aproximación no solo a la arquitectura, sino a todas estas disciplinas integradas. Bueno, y dentro de este pequeño grupo están los tres arquitectos ya mencionados, Ernesto Leborgne, Rafael Lorente Escudero y Mario Paisa Reyes, que se transforman en referentes de las generaciones posteriores, ¿no? Porque todo esto avanza en el tiempo y algunos logran dejar como un legado, ¿no? a las generaciones siguientes. ¿Qué fue lo que sucedió con estos arquitectos? Con las generaciones posteriores al nuevo plan de estudios de 1952, que se reformula toda la enseñanza de la arquitectura aquí desde la facultad aquí en Uruguay, y se transforman en portavoces de esa vital tesitura orgánica. Debe aclararse que han habido otros profesionales con trayectorias y búsquedas destacadas en este periodo y obras excepcionales como el mencionado urnario del Cementerio del Norte de Nelson Vallardo en conjunto con el artista plástico Edwin Studer, o el sólido conjunto de obras del ingeniero Eladio Dieste, también estrechamente vinculado al taller Torres García, con un imaginativo manejo plástico tecnológico del ladrillo y una sensibilidad muy especial en su uso. Y había elegido dentro de estos tres arquitectos que fueron como los precursores de esta visión, los pioneros de esta nueva integración con las artes desde el taller Torres García y el propio Torres, sobre todo con sus alumnos, ¿no? Los alumnos del taller Torres García, que había elegido tres ejemplos de Leborgne, Lorente y Paisé, que para emparejar un poco las visiones, la casa de Leborgne, la casa de temporada de Lorente y la vivienda de Paisé, para mostrar y explicar un poco cómo se daba esta integración. Pero no sé cómo andamos de tiempo. ¿Sí? Bien. Vamos a comentar entonces a ver hasta dónde llegamos. Empezamos por la vivienda de Leborgne. Leborgne no hizo mucha cantidad de obra, pero lo que hizo fue muy significativo, y su obra más sobresaliente fue su propia vivienda, que la mencionamos, está donde ese espacio vegetal, ese gran parque, lo envolvía todo con obras plásticas Torres Garcianas. Bueno, esa vivienda que la construyó desde 1938 y durante 25 años, más o menos estos tres arquitectos son más o menos de la misma generación aproximadamente. La casa tiene una expresión unitaria de ladrillo rústico y tiene 3 niveles. En el subsuelo, el estudio. En planta baja, las áreas sociales con sus servicios. Y en planta alta, los dormitorios en un terreno de 1.225 metros cuadrados. O sea, lo que más llama la atención y lo que más se ha proyectado, desarrollado, es en ese jardín, en ese espacio exterior, como si fuese parte de la propia casa, del propio edificio. No es un anexo a la vivienda, sino que es el espacio exterior mismo de la vivienda, como si fuese un gran salón al aire libre, ¿no? Abierto. La vivienda tiene 2 cualidades muy singulares. En estas imágenes que estamos viendo, en blanco y negro están. En blanco y negro, son distintos rincones. Es muy difícil, diría que es imposible fotografiar el jardín entero. Exacto. Porque está lleno de recovecos, y entonces lo que se muestra son
pedacitos de rincones donde cada piedra, cada estela, cada fuente, cada bajorrelieve aparecen aquí y allá rodeados de vegetales específicamente pensados para cada rincón y generar sensaciones especiales, distintas. Bueno, dos cualidades de esta vivienda: el tratamiento de la vegetación como un recurso arquitectónico vital, con especies pensadas para el clima templado, pensadas para dar forma, lugar y escala al espacio exterior. Y la otra cualidad, el tratamiento del espacio, vegetación incluida, pensado para dar marco arquitectónico a las múltiples obras plásticas incorporadas en rincones, posiciones y recorridos, también proyectadas para su contemplación y convivencia. Bien, el conjunto crea situaciones únicas de intimidad e introspección, con el clima exacto donde desenvolver la actividad humana. Todo configurado bajo un gran espacio abierto unitario, desarrollado como envolvente viva de la vivienda, generando relaciones entre los ambientes e intimidad en relación al espacio urbano. Pues todo esto está como atrás de un gran muro donde no se ve nada para adentro, o sea, asoman los gomeros y no sé, los grandes árboles por arriba de ese muro, pero no se sabe nada de lo que pasa adentro, y además es una calle muy tranquila, esas calles viejas de adoquines que quedan pocas por pocitos. Bueno, entonces genera como esa atmósfera. Bueno, y vamos a ver un segundo ejemplo, la segunda vivienda, que es la vivienda de temporada de Rafael Lorente Escudero, que es, antes que es una breve introducción a la obra de Lorente Escudero como arquitecto en un marco más general. Él se inicia profesionalmente en ANCAP y asume el cargo de jefe de la División de Arquitectura del Departamento Técnico de ANCAP en 1934. Y allí, durante 40 años, deja una vasta y excepcional labor arquitectónica de predominio racionalista. Conjuntos industriales de La Teja, el edificio administrativo central en Avenida Graciada, un gran edificio, y las estaciones de ANCAP de 18 y Fernández Crespo, que hoy está medio modificada, pero una estación preciosa, racionalista, con una especie de viseras de hormigón muy características. La estación de Avenida Arocena y Gabriel Otero en Carrasco, precioso. Para mí es, más allá de la estación en sí, que es como una casa con madera, unas vigas fenomenales de madera, pilares redondos de ladrillo en un gran alero, piedra, la jardinería perfectamente integrada. Es como es una casa preciosa de Carrasco, o sea, no parece una estación de nafta, lo cual es una virtud enorme para un programa que tiene sus cualidades, sus características, que a veces cuesta sacarlo de esa función que debe tener, ¿no? Bien, y la estación de ANCAP de Punta del Este en Cantegril y Gorlero, que es un poco más grande. Para mí no es tan linda como la de Carrasco, pero muy en el estilo, muy parecida. Bueno, y ahora sí, sobre la vivienda de Rafael Lorente en Bellavista, es una vivienda de temporada, es donde aparece un aporte, son 3 imágenes, en blanco y negro, donde aparece un aporte conceptual propio, reivindicando la arquitectura popular, muros de ladrillo de campo, techo a 2 aguas con estructura de eucaliptus redondo, sin mucho tratamiento, y cubierta de quincha. O sea, es una arquitectura formalmente muy sencilla, de formas simples, poniendo el acento en la espacialidad interior. Tiene doble altura, bastante amplia y en consonancia con la naturaleza. Una espacialidad que promueve una rica vida de relación y un espacio intermedio a modo de porche protegido, calificando la relación con el espacio exterior. Tiene como una saliente ese techo hacia el exterior que avanza sobre el jardín, entonces se genera como ese espacio intermedio entre interior y exterior cubierto, que lo acerca más
hacia el entorno exterior. Bueno, y el interior es enriquecido con la incorporación de murales de Fonseca y Mato. Alguna de las imágenes llega a captar alguna de esas piezas, y elementos escultóricos que se integran en el exterior. La foto de abajo es muy clara, también lleno de contenido y vida. Y vamos a pasar al último ejemplo, que es la vivienda de Paisé, la vivienda propia del arquitecto en Carrasco, que en blanco y negro también. Son, ¿o no? Primero vamos a ver fotos a color. Ajá. Son 2 juegos de fotos. Bien. Primero empezamos con las de color, donde se ven distintas aproximaciones a la vivienda. Arriba a la derecha, unas vistas más bien exteriores de la volumetría de la casa. Arriba a la izquierda se ve como un espacio cubierto exterior, sí, con un álamo en el medio de ese espacio cubierto que sale por un hueco en ese techo, que en realidad es una azotea jardín, y abajo de ese techo, que está como a 5 metros de altura, se ve un gran mural de 4 metros por 4 metros de Alpuy, que es como el remate visual de toda esa parte de ese espacio intermedio. Después abajo a la izquierda, pequeños detalles de fuentes y de rincones dentro de ese jardín cubierto, y un tótem abajo a la derecha, hecho por ladrillo por el propio Paisé, hacia la parte de atrás, sí, que también es como un remate visual. Atrás de una gran cristalera desde el comedor se ve ese elemento atrás. Y después, en el segundo juego de imágenes, vemos ya fotos blanco y negro, unas fotos preciosas tomadas por el mejor fotógrafo de arquitectura de aquella época, que se llamaba Julius Schulman, que vino de Estados Unidos en una visita y sacó una serie de fotos de esta vivienda en particular, excepcionales fotos, que además es difícil de fotografiar, mostrando la amplitud de relaciones espaciales que tiene esta vivienda, donde se muestra, por ejemplo, arriba a la derecha, la relación está tomada desde adentro de la sala y tiene sobre un lateral todo una ventana, un ventanal que se corre todo y se mete dentro del muro, y una puerta que se abre, y queda el vértice del espacio totalmente abierto hacia el jardín, que en realidad no es directamente el jardín, sino es hacia el espacio intermedio, claro, porque hay toda una cubierta a doble altura que cubre parte de ese jardín. Entonces se pasa como un espacio intermedio antes de llegar al espacio netamente exterior. Y ese espacio intermedio se ve en las otras 3 imágenes, que se muestra desde distintos ángulos ese espacio cubierto y abierto, con una especie de parasol móvil que se ve abajo, en las 2 fotos de abajo, donde regula la absorción solar según las horas del día. Arriba en la azotea tiene como una manija que mueve los grandes tablas de madera y permite entrar la luz directa sobre ese espacio. Sí. Y entonces, bueno, hay todo un juego en el segundo nivel de retranqueos, de terrazas que balconean a ese espacio intermedio, que después ese espacio se abre hacia el jardín netamente exterior. Entonces, todo ese juego de relaciones interiores, intermedias, exteriores, le da una riqueza espacial a la casa que es única. Es una casa que tuve el gusto de disfrutar en mi niñez y juventud, porque Paisé era mi abuelo. Ah, abuelo tuyo. Claro. Entonces, en la azotea, jardín, arriba de esa gran cubierta, es donde estaba su estudio, ¿no? En el segundo piso, abierto, sí, ya por arriba de esta cubierta. Entonces daba a un jardín también con
piezas del taller Torres, mosaicos, y esto está lleno de piezas del taller Torres. La casa está todavía, existe. La casa está, sí. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, a ver, algunas características generales. Consustanciación, forma, contenido. Integración de las artes. Varios discípulos del taller Torres han hecho fuentes, tapices, mosaicos, murales, todo en distintos lugares de la vivienda, con estudiado además las visuales de los espacios hacia esas obras de arte para disfrutarlas de una manera pensada, ¿no? No están puestas en cualquier lado. Sí, hay una unidad expresiva y material, es como esa gran envolvente que está ordenando todo esto que parece muy articulado y libre en las imágenes. En realidad hay un solo prisma que le da unidad a todo aquello, expresión orgánica y relaciones con la naturaleza, geometría y proporciones, todo esto. Está la proporción áurea y cantidad de relaciones geométricas sumamente estudiadas, como se hacía antes, ¿no? Como se hacía en el siglo XIX. Exacto. Pero, claro, la matemática era parte de la cosa. Entonces, integración espacial con espacios intermedios, resolución estructural, acondicionamientos, azotea, jardín, en fin, todas estas eran características. Falta poquito. Características propias de esta vivienda, que fue muy singular y muy importante como referente dentro de la arquitectura doméstica local. La misión que se propone en estos tres arquitectos, Le Borgne, Lorente y Paisé, de los que hemos visto ejemplos, que fueron los seguidores más próximos directamente con Joaquín Torres García y luego con sus alumnos, y que tomaron y que fue donde se hizo la integración directamente con ellos, incluso con los hijos de Torres García, que también, Horacio y Augusto, también fueron parte de todo esto. La misión que proponen estos arquitectos es forjar la gestación de una arquitectura uruguaya, promover la relación con el arte constructivo, produciendo una integración de las artes plásticas a la arquitectura con un ideal humanista como brújula y una responsabilidad espiritual e intelectual en sus contenidos. Y siempre buscando una expresión honesta, producto de la tierra que la impulsa. Y el taller Torres García se convierte también en primer eslabón de una cadena de transmisión de conocimientos y experiencias propias al arte y la arquitectura en el Uruguay. O sea, no solo estos tres arquitectos promovieron toda esta movida de integración, sino que desde el taller Torres García también, por su parte docente y sus alumnos que fueron muy proactivos en todo esto, también como divulgador y emisor de la teoría y de la práctica constructiva de Torres García. Un impulso humano y material que, en los aspectos mencionados, no ha sido igualado hasta el día de hoy. De hecho, ni siquiera ha habido un solo intento de algo semejante, y en parte la explicación de esto es porque hoy, en un mundo tan fragmentado y tan individualista, dentro del arte y dentro de todas las concepciones, cada uno quiere hacer algo diferente, ¿no? En vez de integrar, es más bien hacia el otro lado. Entonces cuesta muchísimo pensar en la posibilidad de que se vuelva a dar el tránsito por un camino como el que se dio con el taller Torres en la integración de las artes. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, exacto. Pero bueno, fue como el último gran intento de forjar una arquitectura uruguaya con identidad propia. Bien, muy bien, muy bien. Nosotros estamos en tiempo a hacer un pequeño corte. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge, todo este aporte. ¿Queda una tercera entrega de esto o no? No, pudimos meterlo todo bien. un poco con calzador, pero conceptualmente creo que
pudimos redondear Perfecto. bastante bien este tema. ¿Alguna idea de lo que vamos a tratar la próxima? ¿No? Sí, por supuesto. La próxima vamos a hacer, desde que empezamos todo este ciclo, ya por octubre, más o menos, septiembre-octubre del año pasado, siempre hablando con el arte como base de todos estos temas, ¿no? Vinculado con la arquitectura, sí, pero siempre era el propósito del arte, ese era como el gran titular, sí. ¿no? Entonces derivábamos hacia, yo qué sé, la seducción, la ética, la filosofía, todo, la historia, el poder. Hemos visto una cantidad de temas. Bueno, vamos a cerrar en la próxima todo este ciclo del arte, mostrando un poquito de cada tema para poder hacer una lectura integral y después vemos cómo seguimos, pero va a ser más bien por el lado de la otra disciplina, mi otra disciplina, la arquitectura. Es la arquitectura. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, nosotros entonces vamos a una pausa despidiendo a Jorge Aramendía Paisé y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, último bloque de La Noche del Búho. Tuvimos un programa espectacular y cerramos el programa con Jorge. Tuvimos también al doctor Jaime Rosquiera abriendo el programa, hablando de temas siempre interesantes sobre salud sexual. Estuvimos musicalizando con Leonel y con Fernando partes del libro Vaivén, la ley de Girasol y Por los tiempos de José Mujica. Muy bien, vamos a recomendar, siempre recomendamos que si usted tiene que hacer alguna medalla, alguna plaqueta, algún premio de su empresa, consulte con Támaro. Támaro está en la calle Juncal 1429 y trabaja en este tema desde 1888. Diseña y fabrica medallas, insignias, plaquetas, premiaciones, trofeos en la calle Juncal 1429 y el teléfono es 2915-9915. Bien, también tenemos a la Escuela Mapá, ¿verdad, Beatriz? Así es. En la calle Colonia 2268, esquina Acevedo Díaz, que hace más de 100 cursos y carreras cortas en 52 años que tiene de actividad. Ahí puede consultar al teléfono 2409-1515 o al 091-49-1515 o entrar a la web www.escuelamapá.edu.uy. Perfecto. Y nuestro amigo Dúo, si necesita alguna pintura, ¿a qué barraca Nuestro amigo va? el Búho se va para Dúo. Bien. ¿Y dónde queda? Dúo. Barraca y Pinturería Dúo queda ahí en la calle José Valles y Ordóñez, ex propios, esquina Comodoro Cue. 1995 es el número de puerta. Ahí encontramos todo lo inherente a barraca y pinturería y hay un descuento especial en herramientas eléctricas de un 15% para la audiencia de la Noche del Búho. Que mencione la Noche del Búho. Por supuesto, ¿verdad? mencionando la Noche del Búho. Y aparte es espectacular porque tiene más de 30.000 colores a elección. 30.000 colores a elección para pinturas de casas y muros, ¿verdad? Bien. Así que Barraca Dúo, Barraca, Ferretería y Pinturería. Te podés comunicar al 24 84 69 64 o por WhatsApp al 0925 36 89 89. Mire que es fácil de recordar, ¿no? Facilísimo. Perfecto, así que nuestro amigo el Dúo va a Barraca Dúo. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y si digo el celeste que nos une? El celeste que nos une, Kutza, siempre iremos contigo. Hace muy poco recibió la certificación, UNIT hizo, son de las normas, ¿verdad? 50.001, que está vinculada, abarca áreas centrales de nuestra operación en la planta José Añón. Su presidente Juan Antonio Salgado, que es hijo del anterior presidente Juan Salgado, estuvo presente en ese acto y manifestó que para la empresa la movilidad eléctrica nunca fue solo una apuesta tecnológica, siempre entendimos que se trataba de una transformación mucho más profunda, una nueva manera de pensar el transporte, la eficiencia, la sostenibilidad y la responsabilidad con el país y con las futuras generaciones. Siempre iremos contigo. Bien. Kutza.
Sí, y aparte recordar que tiene su bus turístico Sí, que está exactamente. recorriendo la ciudad, y si quieren tener más información sobre recorridos, horarios y costos, lo pueden hacer a través de su página web busturisticomontevideo.com. Perfecto. Y si se quieren comunicar con CUTSA, lo pueden hacer a través del teléfono 19-333. Bien, y si necesito hacer un regalo en una artesanía en madera, ¿a dónde me puedo dirigir? Pequeños Gigantes, ahí puede pedir desde una simple matera, un simple portarretratos o estanterías, mesas, sillas, cunas, colechos, todo lo que se le ocurra de madera. Puede llamar a Pequeños Gigantes. ¿A qué teléfono? Al 092-368-213. Reitero, 092-368-213. Y lo pueden encontrar en Instagram por Pequeños Gigantes. Y se comunican con Marcelo. Muy bien. Y si necesito una solución desinfectante que no contamine, Arazul. bien. Arazul fabrica, importa, exporta y distribuye materias primas para la industria en general. Te puedes comunicar al 2222-3910 o comunicarte por correo electrónico a arazul@arazul.com. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la cartelera de eventos y vamos a empezar con, bueno, el 23 de agosto, ¿no? Es dentro de 2 días nada más. Bueno, con los iracundos, que hoy los iracundos también se estuvo presentando más temprano en Minas, allí en el Teatro La Valleja, y el 23 de agosto van a estar presentes en Colonia, más precisamente en el Bastión del Carmen, a las 19 horas, perdón. Y bueno, y por supuesto las entradas por Red Tickets. Así que también bien para esta época que se viene la nostalgia, ¿no? Sí, dentro de muy poquitos días vamos a estar nostalgiando. Y se dice también que ya no es el día de la noche de la nostalgia, sino el mes de la nostalgia, sí. ¿No? Agosto, mes de la nostalgia. Sí. Bien, también el 23 de agosto, Carla Ibáñez va a estar presentando Piazzolla y Ferrer, Ecos de Tango, un espectáculo que recorre la obra de 2 de las figuras más revolucionarias de la historia del tango, Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, con una apuesta intimista y una interpretación profundamente teatral. La propuesta combina música, poesía y emoción para redescubrir un repertorio que transformó para siempre la identidad del género. Reitero, 23 de agosto, domingo 23 de agosto, Sala Camacuá, en Camacuá 575, y las entradas por Red Tickets. Muy bien. Bien, pasamos ya a lo que va a ser la noche de nostalgia, se llama así, Fiesta del 24, se llama así. Van a estar presentes Vilma Palma y Vampiros. Vilma, sí, también legendarios. Sí, exacto. Y también va a estar presente DJ Sanata, que es el uruguayo, ¿no? El personaje uruguayo, haciendo sus toques, digámoslo así. Van a estar en el centro de eventos del Parque de Innovación del Latu, en Avenida Doctora María Luisa Saldún de Rodríguez. Así que bueno, y las entradas por Red Tickets también lo pueden buscar por allí más información. Pasamos a septiembre, porque en el Teatro de Verano Ramón Collazo van a estar presentes festejando sus 25 años Bandana. Esto es el 19 de septiembre, 21 horas. Bueno, también para disfrutar todos sus temas, ¿no? Era un grupo de 5 integrantes, ahora actualmente son 4. Son 4. Y no se pudieron presentar por un tema climático, creo. Exactamente. Sí. Exactamente. Fue una reprogramación. Una reprogramación, exacto. Muy bien. Pasamos a octubre, porque en el Sodre, en el Auditorio Nacional de Adela Reta, más precisamente en la sala Eduardo Fabini, va a estar presente el 1 de octubre Jorge Nasser, que va a estar celebrando sus 40 años de canciones. Sí. Más que un show aniversario, un encuentro para vibrar con el artista, con el músico, con el poeta, con el innovador en el rock y en el folclore, para palpitar al padre, al hijo, al ser humano, guiados por las canciones, esas que lo marcaron y nos marcan a lo largo de su extensa trayectoria, con la emoción a flor de piel. Sí, no, iba a ser muy emotivo porque es como un homenaje a su hijo recientemente fallecido. Exacto. Bueno, seguimos en octubre,
porque el 9 de octubre van a estar presentes en el sala auditorio de la Batalla de las Piedras, allí en Canelones, Eduardo Fernández y Numa Moraes, haciendo lugares y tiempos. O sea, ya lo hicieron anteriormente, bueno, ahora lo siguen haciendo en otros lugares de nuestro país. En Solís hace poco. Exacto. Van a estar el 9 de octubre, 20 horas, como ya dije, sala auditorio Batalla de las Piedras. Y las entradas por Ticantel. Bueno, y eso es todo por ahora, por la parte de la cartelera de eventos. Hay muchos más, pero bueno, vamos a seguir compartiéndolo más adelante. Más adelante, ahí está, más cerca de la fecha. Eso. Muy bien, bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y bueno, como ya bien dijimos en varios eventos que compartimos, se viene la noche de la nostalgia y quiero saber qué nostalgia tienen ustedes en temas musicales. Por ejemplo, Jorge. Pues yo me quedé en los 80 y los 90, no he avanzado desde ahí. U2, Creedence, Pink Floyd, Rolling Stones, Talking Heads, Freddie Mercury en aquella época, ¿no? Sí, muy sí, bien, perfecto. Exacto. Ya había pasado ABBA, porque ABBA de los 70. Un poquito antes, sí. Los Bee Gees también. Uh-huh. Sí, pero igual sonaban esas músicas. Y los Beatles siempre sonaron, los ¿no? Beatles siempre presentes. Siempre presentes. En todas las décadas aparece el tema de los Beatles. Sí, está bien. Sí. Y hay música nacional también, por supuesto, ¿no? Uh-huh. De los 80. Fue el regreso de los solimareños, el regreso del canto popular. Cita Rosa, uh-huh. Claro. Exacto. Sí. Y son de poner música así en este mes, por ejemplo, o más precisamente el 24, así de escuchar música de antes. Escuchamos siempre, no? Yo escucho siempre. Siempre que puedo. Bien. Prácticamente no. Sí. Bien. Está bien, perfecto. Bueno, todas aquellas personas que sí, bueno, que salen y que van a disfrutar de ese momento, que lo hagan, siempre decimos con precaución, ¿no? Si toman, no manejen, o que seleccionen a una persona para conducir y que esa persona no tome, ¿no? Que tome solo el volante. Exacto. Así que bueno, que puedan disfrutar de una noche tranquila y bueno, disfrutable. Sí, hay mucha vigilancia, ¿no? Siempre, nunca hubo... Esa noche no hubo grandes accidentes. Hay más el resto del año que esa noche. Sí, exacto. Sí. Bueno, ahora sí, nos vamos. Vamos. Vamos a saludar a Laura, Ajá. a la familia general, a Patricia Cayón y su tía Shelly Estela y su prima Isabel. Bueno, ¿a quién más? A todos los seguidores de 970 Universal que siguen el programa, porque lo compartimos también los domingos de noche, en la noche del búho que sale a 0 horas por 970 Universal. Y a Miriam Puigros. A Miriam Puigros, toda la gente que nos sigue por YouTube, por Facebook, por internet, y los que nos siguen por la vieja espica, como es el doctor Panario, que a veces no sintoniza bien porque claro, no llega la señal, pero pone internet y ahí llega. Exacto. Nos vamos. Bueno, gracias Jorge nuevamente, gracias Beatriz, gracias a todos ustedes por estarnos. Nos encontramos aquí en el Museo Támaro el próximo viernes para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapatres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero
cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910, arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho.